Capítulo 6. Años de Sañás en el Radha Damodar Mandir. Sripada Hridayananda Babaji Maharaj. Sripada Hridayananda Babaji Maharaj nació en Radhakunda y ha sido pujari por 78 años. Él vive junto al templo de Radha Damodar. En el comienzo de la entrevista, cuando le preguntamos a Babaji Maharaj si conocía a Srila Prabhupada, comenzó a llorar. Nunca antes vi a nadie hacer sadhana como él lo hacía. He vivido toda mi vida en Braj y nunca he visto a nadie como él. Prabhupada hacía muchas cosas arduas, trabajaba muy duro en el templo de Radha Damodar. En aquel tiempo eso era bien austero, no estaba muy desarrollado. Había mucho barro y estaba sucio, sin facilidades. Llorando, Babaji Maharaj recitó una shloka del Chaitanya Charitamrita de Sanatana Goswami sobre la importancia del sadhana. Luego recitó a Swarup Damodar y a Ramananda Rai, diciendo: sin sadhana, uno nunca puede alcanzar Krishna Prema. También Prithiviti H. Yata Nagaradi Grama. Muchos años más tarde, cuando escuché que actualmente él ha sido el elegido por Chaitanya Mahaprabhu para esparcir el Mahamantra Hare Krishna alrededor del mundo, no me sorprendió. Prabhupada esparció esta conciencia de Krishna por la misericordia de Rupa Goswami. Prabhupada solía rezar a Rupa Goswami: por favor, dame tu misericordia. Tenía esa misericordia. Sé esto porque he visto algunas cosas en el templo de Radha Damodar. Mi habitación sigue estando en el mismo lugar que en aquel entonces, en 1964-1965. Muchas veces, en la mitad de la noche, a medianoche, a la 1, 2 de la mañana, solía escuchar una voz llorando desde el interior de la sala del Samadhi Mandir de Rupa Goswami. Esa voz estaba llamando y llorando, pero yo no sabía lo que era porque estaba tratando de descansar. Pero una noche de luna llena, escuché aquella voz de nuevo. Entonces, trepé el techo de nuestra casa y miré en la sala del Radha Damodar. Vi algo realmente asombroso. Srila Prabhupada estaba llorando en la sala del Samadhi de Rupa Goswami. Él estaba encorvado con una pequeña escoba. Mientras barría el suelo del Samadhi, él lloraba: ¡Hey Rupa! ¡Hey Sanatan! ¡Hey Gurudev! Por favor, denme su misericordia. Sin su misericordia no puedo hacer nada. Denme su misericordia. Denme la fuerza que necesito para realizar sus órdenes. Luego me di cuenta que era él quien todas las noches estaba llamando mientras lloraba de esta manera. Viviendo a la puerta siguiente a la de él, a menudo lo visitaba mientras estaba sentado en el balcón por las mañanas y las tardes. Él era muy atractivo personalmente, y muchos Vaishnavas estaban entusiasmados por su asociación. Cuando él daba pravachan de su libro de Goswami o Srila Bhaktivinoda o su Gurudeva, muchos estudiantes y santos elevados solían venir a escuchar. Me di cuenta que las personas frecuentemente venían a su sangha y por sus consejos también. Él era amable para con todos y muy popular. A veces, si muchas personas lo visitaban y él necesitaba tiempo privado para cantar o escribir en su habitación, me pedía que me sentara allí, en su lugar en el balcón, y le dijera a cualquiera que preguntara que no estaba disponible ahora. Porque sentía un gran afecto por él, le pregunté si podía hacer algún servicio para él. A veces me dejaba barrer la habitación y el balcón, sacar la basura, lavar ropa o cualquier otra cosa pequeña. Un día, claramente recuerdo que estaba limpiando su habitación y vi alguna telaraña colgando del techo. Con la escoba las limpié. Luego vi repleto de arañas en el suelo. Estaba viendo esto cuando Srila Prabhupada entró en la habitación. Inmediatamente miró el suelo, vio las arañas, luego miró arriba hacia el techo. ¿Por qué las has molestado?, me preguntó.
Me disculpé, sintiéndome avergonzado, diciendo que me había equivocado, pero que no había matado a las arañas y estaba todo bien. Luego me dijo que nunca debía causar molestias a los residentes del Santo Dam. Dijo que nosotros mismos actualmente somos recién llegados y que ellos son residentes aquí desde innumerables generaciones y deben ser respetados. Cuando me dio esta instrucción, él estaba muy grave. Desde ese día no he perturbado a ninguna araña u otra criatura en cualquier lado de Vrindavan. A menudo iba al Yamuna por Sankirtan en el anochecer. Él solía traer las cártalas para cantar. Yo tocaba la mridanga. Muchos devotos locales, acostumbrados a su hermoso parikram, venían y se unían a él en el banco del río. Ocupaba a todos en el canto del Mahamantra Hare Krishna y el Panchatattva Mantra, y bailaban muy alegremente. Para cumplir la profecía de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada vino aquí, a Vrindavan primero. El Señor ha utilizado y empoderado a tal persona para cumplir su misión. Cualquier cosa como esta debe ser realizada con un fuerte sadhana. Nunca he visto o sentido un sadhana como el suyo. Si quieres alcanzar cualquier cosa, la mano tiene que ir y agarrarlo. Así, de la misma manera, debes robar premadana, robar la riqueza. Uno puede tomarlo. Prabhupada está aquí justo ahora, pero nosotros tenemos que encontrarlo porque Krishna lo ha escondido, como si estuviera detrás de una cortina. Su lila sigue sucediendo. Él sigue cantando en el templo de Radha Damodar y llorando en el patio, haciendo estos hermosos pasatiempos. Como atar un alcanfor a una tela, cuando quitas el alcanfor el olor queda en la tela. Entonces, Srila Prabhupada sigue allí. Nosotros tenemos que esforzarnos para verlo. No se fue a ningún lado. Y si nosotros sentimos la separación, entonces podemos estar con él. Con un gran esfuerzo, Utkanta, todo se revelará. Como una esposa casta, con castidad todas las cosas vienen. Como padres que tienen mucho afecto y ponen sus manos en la cabeza de sus niños. Similarmente, si vamos allí a Prabhupada, él va a abrazarnos con tanto afecto, como el Señor lo hace. Sriman Subal Goswami. Sriman Subal Goswami es uno de los Brajavasis acharyas en el templo de Sringar Bhata, en Vrindavan. Subal Goswami es el nombre que me dieron. El nombre en mi casa y en la escuela era Lok Goswami. Era joven en los años 60. Nosotros éramos 3 hermanos de la familia en el Srangavata, Madhu, Dhruva y yo. Íbamos a clase en el instituto Vidyalaya. Como jóvenes, teníamos dificultad para gastar dinero. Entonces pensamos un plan. Tomamos un pequeño palo con una cola en el final y íbamos al Samadhi de Rupa Goswami en el templo de Radha Damodar. Allí poníamos el palo adentro y empujábamos la moneda de paisa a través de la puerta. De esta manera juntábamos dinero. No entrábamos al patio desde la puerta principal, pero aún así, cuando todos estaban descansando la noche, entrábamos en secreto por al lado que había un área abierta. El patio no estaba cercado en aquel entonces. Madhu solía mirar desde detrás si alguien estaba viniendo. Dhruva solía mirar por la ventana de Srila Prabhupada a ver si estaba viendo y yo robaba el dinero. Éramos un equipo de 3. Un día, Srila Prabhupada nos vio que estábamos haciendo esto desde la ventana de la cocina. Él gritó: «¡Oh Gosai! ¡No ladrón! ¡No chori!». Le dijo al viejo Saroshini: «¿Ves? Esos jóvenes están haciendo esto». Entonces nos llamó: «Ustedes, chicos, son de la familia de Goswami, de la Nityananda Vansa. ¿Por qué están haciendo esto? Tendré que decirles a sus padres. Tendré que informar a Nivanananda Goswami y a Gorachan Goswami, el Mahatma del templo de Radha Goswami. Prabhupada vino a atraparnos, pero nosotros los vimos y saltamos afuera y escapamos».
En la mañana fuimos a su habitación y le pedimos, por favor, no nos delates, o ya no nos permitirá venir aquí a los Vayan nunca más. Estábamos sorprendidos que él no estuviera enojado con nosotros. Srila Prabhupada dijo, oh, ustedes son buenos chicos, por favor, siéntense aquí conmigo, les daré unos dulces. Sé que ustedes son de la Sringara Bhata y que están en la Nityananda Avanza, y eso es el motivo del por qué les daré prasada. Él nos dio caramelos de azúcar blanco llamados chironji, grandes y pequeños. Él los guardaba en una caja. Nos sentó a nosotros cerca de su regazo y dijo, por favor, no roben de este modo. ¿Qué hacen ustedes con el dinero? Le dije, con este dinero iré a ver películas en el cine. No tengo dinero para ir, así que tengo que tomarlo. Prabhupada dijo, a mí no me gusta eso. Si Krishna quiere que tengan algo, él les dará el dinero. Entonces nos contó cuánto quería que hiciéramos vayan. Él dijo, si tú cantas los nombres de Krishna, te volverás completamente satisfecho y los deseos de cosas desfavorables se irán. Pero si continúas robando, habrá reacciones. Sin embargo, no lo escuchamos. Seguimos siendo traviesos y no estábamos interesados en obedecerlo. Luego, como vio que no estábamos escuchando, nos volvió a predicar. La próxima vez que hicimos nuestro robo, yo estaba tratando de escapar por detrás. Había un árbol de bael allí y una pared. Detrás de la pared había una casa de un duwala, un lechero, que tenía algunos perros. Luego de robar la paisa, cuando estábamos escapando, uno de los perros del duwala me mordió en la pierna. Era una fea mordida, y tuvimos que ir al hospital a que me dieran 14 inyecciones en mi estómago para prevenir rabia. La siguiente vez que vimos a Prabhupada, él estaba muy amable y nos dijo que lo sentía. Nos recordó, si ustedes actúan de esta manera, entonces tendrán reacciones. Esta vez le creímos. Entonces, desde ese día dejamos de robar monedas para siempre. Un ladrón sabe cuando está robando. Él sabe que el Señor puede observar. Entonces, cuando nosotros estábamos robando, siempre sabíamos que Srila Prabhupada estaba observando. Tal como el Señor, Prabhupada estaba mirando cualquier cosa que hiciéramos. Él se solía sentar con Gorachan Goswami y decirle todas las cosas que veía. Yo solía verlo venir solo a lo largo del camino de nuestra Sringara Bhata, mientras iba por Darshan al Yamuna en Keshigat. Él solía caminar a la Govinda Mandir también. Solíamos llamarlo «Hey Baba, Baba», porque él era un Babaji. A veces íbamos al templo de Radha Damodar a visitarlo, pero Sarojini, quien lavaba sus cacerolas, nos decía «Baba no está aquí, se ha ido a Darshan». Nosotros estábamos interesados en obtener caramelos de él, entonces íbamos nuevamente más tarde. Gorachan Goswami también sabía que habíamos ido a causar problemas. Actuando como un protector de Prabhupada, él nos dijo que no fuéramos, pero nosotros gritábamos «Baba, Baba». Entonces Prabhupada dijo «No, no, ellos no me perturban, ellos son solo niños, pueden estar aquí, está todo bien». Solíamos preparar ofrendas para el Señor, cocinar, y luego teníamos al puyari haciendo la ofrenda. En Ekadashi, él hacía platos especiales. Solía distribuir algunos remanentes a nosotros y tomaba algunos para él también. A menudo, solíamos verlo a través de la ventana de la cocina caminar en el patio del Samadhi de Rupa Goswami. Solía estar contemplando profundamente allí, pero lo que veía no podíamos saberlo. Él solía hacer vayan en el Samadhi de Rupa Goswami. En aquel tiempo, la habitación de Srila Prabhupada, donde está su murti ahora, no estaba decorada como está ahora. Su catre estaba allí y había una alfombra al tope hecha de algodón. Y había una sábana donde solía ir su cabeza. Tenía un tazón de katori, un pote de tierra roja para el agua y una pequeña foto de Radha Damodar. No había nada más. Eso es lo que vi cuando era niño, pero tal vez tenía más cosas.
Él solía hacer su vayan y su escritura en aquella habitación. Siempre estaba absorto en escribir. En la noche, él usaba una lámpara de querosén para iluminar. También me di cuenta que tenía unas grandes grantas, escrituras sagradas. Siempre ponía hojas de tula así fresca en los libros. Esto era algo muy hermoso. Algunos de sus hermanos espirituales solían venir y sentarse y discutir con él. Vistos muchas veces. Ellos estaban vestidos de azafrán, como de Limlitala. Muchos tipos de personas lo visitaban en el templo de Radha Damodar. Recuerdo una vez que le pregunté cuántos niños tenía. Él no me contestó. Simplemente dijo: estoy renunciando a todas esas cosas, los he abandonado y he venido a tomar refugio de Krishna en Vrindavan. Ahora ustedes son mis hijos. ¿Cómo podía saber entonces que aquel Srila Prabhupada sería más tarde famoso alrededor de todo el mundo? Él simplemente venía a nuestro mandir. Yo era un niño, entonces, ¿qué sabía realmente? Antes de ir a Radha Damodar, él pidió una habitación aquí, en Sringarabad, pero había muchos Goswamis en aquel tiempo y no había habitaciones vacías. Aún así, él no se desilusionó o perturbó. Mi madre me dijo que Srila Prabhupada solía conocer a mi padre y hablar con él sobre traerlo al occidente. Sin embargo, mi padre tenía 11 niños, entonces dijo: si yo voy, entonces ¿quién cuidará a mi familia? Prabhupada dijo: Nitai Chandra lo hará, pero mi padre no fue. Más tarde, luego de que Srila Prabhupada volviera de América, él nos dio una copia de cada libro que publicó. Cuando me enteré de lo grandioso que era, siempre traté de alcanzar sus pies de loto. Sriman Kishanlal Sharma Pandit. Sriman Kishanlal Sharma Pandit es un duwala, un lechero, que vive cerca del templo de Radha Damodar. Mi padre solía darle leche a Srila Prabhupada cuando vivía en el templo de Radha Damodar en 1960. Srila Prabhupada solía venir diariamente a nuestro negocio con sus potes y mi padre le daba leche de vaca como madhukari. A veces, mi padre se daba cuenta que Srila Prabhupada no venía por varios días a colectar su leche. Entonces, solía mandarme a llevársela. Srila Prabhupada era muy afectuoso para con nosotros y lo apreciábamos con amor. Vi a Prabhupada solo por llevarle leche. En aquellos días había un camino a través del patio de Radha Damodar, pero ahora ha sido cerrado. Cuando le llevaba la leche en un pote de mi padre, le solía preguntar a Prabhupada si quería algo para comer, pero Prabhupada solo quería leche. Vi que en su habitación había solo un poco de fruta o harina seca, nada más. Él estaba muy ocupado en su Harivayan como para comer. Prabhupada no solía caminar mucho. Estaba siempre estudiando sus libros. Me parecía que se quedaba en su habitación y no hablaba con gente, a excepción de las mañanas en su baranda. Solía cerrar las puertas y hacer sus vayans en su habitación. Nosotros también escuchábamos de los vecinos que él estaba cantando mucho y siempre estudiando y escribiendo manuscritos. Recuerdo que su habitación en aquel tiempo era muy vieja y en mal estado. Los ladrillos de las paredes se estaban derrumbando en muchos lugares. No había piedra en el suelo, solo tierra. Aún allí había algunas ropas en el suelo. La tierra, alrededor del Radha Damodar Mandir, era como una jungla en aquel entonces. No habían construido muchas habitaciones y caminos como hoy en día. Una vez, cuando fui a llevarle leche, llegué a su puerta de entrada y me quedé allí con el contenedor. Pero él estaba cantando Harinama muy profundamente y no me escuchó. Entonces, estuve esperando por un tiempo, porque no quería interrumpir su devoción. Me quedé mirando su puerta, que estaba parcialmente abierta, y me di cuenta que había lágrimas en sus ojos y en su rostro. Me quedé esperando, pero él no levantó la mirada para verme por un largo tiempo. Vi que en el piso sucio había algunos insectos. Vi un escorpión arrastrándose en el suelo. Estaba yendo cerca del pie de Srila Prabhupada, pero él no se dio cuenta. Lo vi ir más y más cerca.
Hice algunos sonidos para captar su atención, pero él seguía cantando y no era consciente del exterior. Finalmente, luego de esperar ansiosamente por un tiempo, lo llamé: «Oh, Prabhu, hay un escorpión cerca de usted». Lentamente abrió sus ojos, que estaban mojados con lágrimas. Cuando me miró, sus ojos eran tan profundos y llenos de misericordia. Me miró a mí y luego vio al escorpión. Le pedí si podía barrerlo de la habitación. Con una voz gentil y grave me contestó: «No, no, por favor, no te preocupes por eso, no lo perturbes. Él también es un devoto». Otro tiempo fui a su habitación con algo de leche de parte de mi padre y encontré su puerta cerrada. Nadie estaba seguro de dónde había ido, pero alguien dijo que Prabhupada había ido a Occidente. Había dejado Vrindavan Dham silenciosamente, sin avisar, y lo extrañábamos. Luego de algunos años lo vi de vuelta cuando llegó a Vrindavan. Estaba caminando en el Parikram de Vrindavan, cerca del Keshi Ghat, y vi a algunos devotos de blanco rodeando a un sañás. Como muchas personas locales, estaba muy curioso y me acerqué a ver. Increíblemente, vi que era mi viejo amigo, Srila Swami Maharaj. Luego Prabhupada me vio, me llamó y mencionó que me acercara. Corrí a sus pies y los toqué en la tierra. Prabhupada me abrazó con amor. Frotando mi cabeza, le dijo a sus estudiantes: «Oh, este es mi muchacho, mi viejo amigo. Me traía leche y me ayudaba. Antes, cuando no tenía nada». Luego Prabhupada se sacó un collar de piedras valiosas que tenía en su cuello. Lo partió y puso algunas de las piedras en mi mano. Hemos guardado ese regalo e hicimos de aquellas piedras aros que mi esposa usa todos los días. Acharya Nirmal Chandra Goswami. Sriman Nirmal Chandra Goswami, el hijo de Sri Gorachand Goswami, es un Mahanta de la Mandir de Sri Sri Radha Damodar en Vrindavan. Nació en 1945. Primero conocí a Sri Abhay Charanarabindam Prabhu antes de que tomara residencia permanente aquí, en la Radha Damodar Mandir. Él solía venir regularmente cuando estaba residiendo en el templo de Bansi Gopal, y casi todas las mañanas discutíamos las escrituras de Srila Jiva Goswami y Srila Rupa Goswami con mi padre, Gorachand Goswami. Él vivía aquí, en estas habitaciones, desde 1960 o 61 hasta 1965. También conocí a Chipiwada cuando era un seva en Delhi. Su hermana Pishima también visitó este lugar. Mi padre afectuosamente la llamaba Pishi. Cuando Srila Prabhupada se movió aquí, ella y algunos hermanos y sus esposas solían venir a quedarse en otra habitación. Él nunca les pidió que fueran a su habitación. Ellos se quedaron y tomaron prasadam en la habitación de huéspedes. El nombre de mi madre era Srimati Durga Devi, y Srila Prabhupada solía llamarla Maji Maharaj, Madre Honorable, y a veces Ma Gosai también. Ella arreglaba el prasadam y cualquier cosa para todo aquel que fuera como invitado, y él diariamente tomaba madhukari para ella. Él tenía una cocina en una de sus habitaciones. Después de tomar madhukari, hervía algunas pequeñas porciones, las ofrecía y honraba prasadam. Tomaba descanso por media hora y luego escribía. Escribía toda la noche. Cuando Prabhupada vivía permanentemente aquí, a veces solía discutir con Gorachand Goswami sobre los sentimientos de que estaba recibiendo la misericordia de los Goswamis. Después de tener inspiración de los Goswamis, él empezó a traducir. Discutía estas cosas con mi padre en varias ocasiones. Luego tradujo los primeros 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam en su habitación. Él tocaba la miranga todas las mañanas aquí, en el patio, para el Mangala Artik. Solía tomar un baño en el río Yamuna y luego iba aquí a su templo para Sankirtan. Antes de venir aquí, yo no sabía el secreto de tomar un baño en el Yamuna en la estación fría. Cuando uno entra en el agua, que está a 2 o 3 pies de profundidad, está caliente para bañarse.
Fue él quien me enseñó eso, yo no lo sabía antes. Fui con él muchas veces al Yamuna Snana temprano en la mañana, aún en el invierno. Antes de que Srila Prabhupada volviera de sus baños en el Yamuna, solía sentarse en su cocina, mirar afuera al patio del Samadhi de Rupa Goswami y ponerse su tilak muy cuidadosamente cantando sus mantras. Solía cantar bhajans, él mismo con las cartas, y especialmente lo recuerdo cantando Sri Rupa Manjaripada. Después de eso, se sentaba enfrente del Samadhi cantando su Yapamala por 1 hora o más. A las 11:30 de la mañana, solía sentarse aquí en la baranda y darse él mismo un masaje con aceite de mostaza. Luego, iba regularmente al Boga Arati. Mi padre, de familia es Pan, y mi apodo era Panchu. Tenía 16 o 17 años en aquel entonces. En 1964, Prabhupada hizo un programa aquí junto a Vana Maharaj y Panchanana Goswami para el templo de Govindadev, y yo fui también. Me dijo que quería que realizara un hermoso servicio para la deidad, especialmente la ropa y el boga. Hice un buen diseño y a él le gustó. Ahora hago Samadhi Seva y toda la decoración de la deidad aquí. Prabhupada me pidió que fuera con él a América. Cuando viajó a Occidente, me escribió diciendo: Panchu, tú puedes venir aquí y enseñar a mis nuevos brahmacharis a cocinar y hacer trabajo de pujari. También me dio instrucciones de cómo estudiar muchos slokas del Gita con una melodía hermosa. Aprendí la mejor manera de cantar los slokas, el Gita completo. Pero mi padre se volvió ciego en los últimos años y me hice cargo del seva completo. Entonces fui incapaz de completar esta instrucción. Él solía darme pravachan, y en aquel tiempo 5 o 6 personas solían sentarse con él y escuchar sus discursos, y tenían discusiones. Él estaba siempre pensando en los versos del Bhagavatam y sus traducciones, y si cualquier sloka venía a su mente, él solía escribirlo inmediatamente, sin importar lo que estuviese haciendo. Aún si estaba durmiendo, caminando, él inmediatamente iba a escribir. En los años tempranos, la situación financiera de Srila Prabhupada era actualmente muy débil. Él tenía a Sorayani y a su marido haciendo servicio en su habitación, y todos los días él daba medio kilo de leche como ofrenda a Thakurji, y luego tomaba prasadam. Tal como Srila Rupa Goswami solía dar el 50% de sus ganancias cuando era un grijasta, Srila Prabhupada también generosamente le daba eso a Thakurji. Sin embargo, más tarde, antes de que tomara sannyas, él tenía menos fondos y tomaba solamente cosas simples. Él le dijo a mi abuelo que aquí, en Radha Damodar, tenía permiso directo de su Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, para ir a Occidente. No solo permiso, sino una orden. Él tenía la instrucción, pero ahora había una conexión directa. Ahora tú debes ir ahí. Él preguntó: ¿debo hacer esto? Y le dijeron: esa es la orden del Rupa Goswami. Es su poder que da ese sentimiento a usted. Entonces, si tú empiezas a ir, no habrá problema. Swami Maharaj le dijo a mi padre sobre su Spurti Darsha y el Pushpa Samadhi, y él le dijo que podía entender que la orden era absoluta, porque este incidente era directamente del Samadhi de su Gurudeva. Solía bromear muy dulcemente cuando daba Harikatha y Pravachan. Él hablaba sobre Krishna como Makana Chora y luego empezaba a reír. Durante los kirtan, a menudo bailaba y cuando lo hacía era tan hermoso. Seguramente era muy profundo. Todo lo que hacía parecía muy hermoso y experto. Donde sea que fuera, él daba charlas sobre el Srimad Bhagavatam, como en esta habitación de la casa de mi abuelo. Era una habitación muy pequeña. También solía hablar del Chaitanya Charitamrita y Mahaprabhu. Recuerdo cómo él lloraba cuando hablaba, especialmente cuando hablaba sobre Gambhira. Srila Prabhupada me dijo que en mi servicio iba a ver el sranga, la decoración
de que Sri Sri Radha Damodar se volviera muy hermosa. Srila Prabhupada me dijo que en mi servicio iba a ver cómo la decoración de Sri Sri Radha Damodar se volviera muy hermosa. Esto fue una predicción y también una instrucción para mí, porque por su misericordia todas las renovaciones habían venido a mí, incluyendo la cocina y el altar. Una vez, cuando era todavía joven, corrí lejos de mi casa aquí en Brindavan, con solo los pantalones y una remera en mi espalda, nada más. Me tomé el bus a Delhi y fui a la habitación de Srila Prabhupada en Chippewa. Cuando me vio, dijo: «Oh, ¿estás tú aquí? Entonces, ¿quién está haciendo el servicio a Sri Sri Radha Damodar?» Le expliqué que estaba bien porque había un pujari allí. Y luego dijo: «¿Pero por qué has elegido venir a mí?» Dije: «Quiero vivir con usted aquí». «Muy bien», contestó, «te tomaré». Él era muy afectuoso y amable conmigo, y me dejó estar con él en sus propios cuartos por 5 o 6 días. Sin conocerme, tan pronto como llegué a Delhi envió una postal a Brindavan para decirle a mi padre que estaba a salvo y que estaría con él un tiempo en su cuidado. Todavía tiene esa postal guardada, como también algunas cartas originales y fotografías. Durante ese tiempo, Srila Prabhupada desarrolló una fiebre por 3 días. Aquel primer día no tenía ropas limpias, entonces él me dio algunas de sus propias ropas para que use, su actual ropa de azafrán de sañás. El día entero estuve corriendo en Delhi usando esa ropa. Me pidió que vaya en la mañana y estuviera en la tienda para conseguir leche para él. Mi hermano mayor, sin embargo, que se estaba quedando cerca de la Sitanath Mandir, cuando me vio me castigó diciendo: «Panchu, ¿qué estás haciendo usando ropa de sañás?» Srila Prabhupada nunca le gustó tomar medicinas alopáticas. Él solo tomaba homeopatía o ayurveda. Le conseguí estas medicinas y luego se recuperó. Su rutina en Delhi parecía la misma que en Brindavan. Él tenía una máquina de escribir donde escribía sus manuscritas varias horas al día y en la noche. Cocinaba simples comidas para nosotros dos en una pequeña cocina. Mi padre me contó cómo Srila Prabhupada siempre vivió como un devoto de primera clase, aun cuando él estaba usando ropa blanca. Él regularmente hacía ofrendas y arati. Él nunca hablaba sobre la vida pasada de Grijasta que había dejado atrás. Estaba encariñado con los pequeños chicos locales, les daba caramelos y palabras amables todo el día. Pero él había terminado con los asuntos de su vida pasada. Él y mi padre eran amigos. Cuando Srila Prabhupada iba a Delhi, mi padre solía cuidadosamente guardar su correo hasta que volviera. Cuando Srila Prabhupada estaba dejando Brindavan para ir a través del Océano América, mi padre fue con él. Le puso una guirnalda de flores de Sri Sri Radha Damodar y le ofreció Mahaprasada. Se abrazaron y lloraron. Sripada Bhakti Prasad Puri Maharaj. Sripada Bhakti Prasad Puri Maharaj es un discípulo de Srila Bhaktidaita Madhava Goswami Maharaj. Él tomó iniciación sañás de Srila Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj. Esta entrevista fue realizada en diciembre de 1999 en la Chaitanya Gaudiya Math, que está ubicada cerca del templo en Brindavan. He vivido aquí en Brindavan por los últimos 40 años. Me encontré con Srila Swami Maharaj muchas veces. Swamiji me habló de muchas cosas y me amaba mucho. La primera vez que lo conocí fue en el templo de Radha Damodar, cuando estaba viviendo allí. Eso fue antes de 1965, antes de que fuera a América. Me dijo que estaba publicando una revista y me mostró un ejemplar de De Vuelta al Supremo, que estaba vendiendo por 50 paisas. Antes de eso, él fue a América y luego vino con Kirtanananda Brahmachari en 1967. Ellos vinieron a nuestra mat, aquí. Swamiji dijo en bengalí: «Por la gracia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, estoy predicando en los Estados Unidos y ha sido un éxito». Nosotros tuvimos una muy buena recepción por la audiencia allí.
Estábamos juntos con mi Gurudeva, Srila Bhaktidaita Madhava Maharaj, su hermano espiritual. Recuerdo que pasamos algún tiempo juntos, discutiendo todos estos tópicos amistosamente. Srila Swami Maharaj a veces venía a visitarnos a nuestra mat y yo iba a visitarlo allí en el Radha Damodar Mandir. Cuando se encontraba con mi Gurudeva, a nadie más se le permitía entrar en aquella habitación. Ellos solían hablar por un largo tiempo. Cuando los hermanos espirituales se encontraban, discutían solo temas espirituales, Harikatha de alto nivel. Aquí en Brindavan los vi juntos en 2 ocasiones separadas. Srila Swami Maharaj solía encontrarse en privado con mi Gurudeva en nuestra mat de Sri Chaitanya Gaudiya, en Calcuta. No conozco los detalles de aquellos encuentros, porque a mí me enviaron de vuelta a Brindavan. Pero escuché que Swami Maharaj fue allí a encontrarse con mi Gurudeva. Sobre lo que hablaron fue muy privado y secreto, y mi Gurudeva no me dijo nada sobre ese asunto. Algunos años más tarde, nos encontramos de nuevo en Chandigarh. Fui a uno de sus discípulos, a Gopal Krishna Maharaj, y le pedí para hablar con Srila Swami Maharaj. Yo le dije, ¿podrás por favor venir a visitar nuestro templo? He estado a cargo de nuestro mat en Chandigarh por algún tiempo. Swami Maharaj contestó, sí, iré. Pero Gopal Krishna Maharaj se opuso. No, él está enfermo, no puede ir. Le rogué, por favor, dale el permiso. Entonces Swami Maharaj le dijo, sí, yo iré. Cuando llegó a nuestra mat, había 600 o 700 devotos esperándolo. Les había dicho a todos nuestros devotos y brahmacharis para que llevaran flores y le ofrecieran guirnaldas. Entonces Swami Maharaj vino y uno a uno le pusieron guirnaldas. Creo que hay algunas fotos publicadas de estos. Entonces lo llevé dentro de la habitación de mi Gurudeva y le serví Bhagavad Prasada. Mi Gurudeva no estaba en Chandigarh en aquel tiempo. Habíamos preparado papas de espinacas y lafra, mix de vegetales. Swami Maharaj tomó prasadam y dijo, no he tenido un prasadam tan agradable desde hace mucho tiempo. Mis discípulos no saben cómo cocinar esto todavía. Sin embargo, si no me preocupo por ellos, no serán entendidos y serán lastimados. Me preguntó, ¿cuáles son tus expensas para operar en esta mat ahora? ¿Cuántos Lakshmi gastas por un mes? ¿Y cuántos brahmacharis viven aquí? Le contesté, gasto como 4.000 rupias. Él dijo, ¿y cuántos miembros? Le dije 40. Oh, dijo, y llamó a Gopal Krishna Maharaj. Tú tienes 5 o 6 miembros y estás gastando 10.000 por mes. ¿Qué es esto? Una vez él dijo, Puri Maharaj, yo fui allí al occidente y solo enseñé Krishnanama. Pero Sadachara, lo bueno, la formalidad y la conducta, no he sido capaz de enseñarles, llevará tiempo. Los discípulos occidentales han venido dentro del área de nuestro templo con zapatos. Mi Gurudeva me dijo que los detuviera y que les mostrara dónde se debían quitar los zapatos antes de tomar darshan. Ellos no habían aprendido todo sobre la etiqueta de la India todavía. Todos habíamos escuchado antes que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur partió de este mundo en 1936. Srila Swami Maharaj le habría escrito una carta pidiéndole ¿qué puedo hacer por usted? Su Gurudeva le escribió de vuelta diciendo tú ve a los países extranjeros y predica en inglés. Eso se lo había cumplido. Todos aceptamos que era casi un milagro. Había escuchado eso cuando él estaba en el templo de Radha Damodar. Él tomó darshan de su Gurudeva y Rupa Goswami también. Swami nunca me pidió que lo ayudara, porque sabía que yo estaba muy ocupado en cuidar la Gaudiya Mat. En aquel tiempo no teníamos dinero y teníamos muchas deudas en nuestras cabezas. Fue muy difícil para nosotros. Solo mi Gurudeva y Srila Vallabha Tirtha Maharaj sabían inglés, no el resto de nosotros. Nosotros por ahí entendíamos algo de leer y escribir, pero no teníamos la confianza para hablar. Justo ahora, cuando viniste aquí para hablar conmigo, en mi corazón ha venido una instrucción que dice habla en inglés,
ahora empieza a hablar en inglés. Entonces, ahora estoy tratando. Doctor Sripran Gopal Acharya. El doctor Sripran Gopal Acharya es un purojita de Vrindavan del área de Gopinath Bazar. Esta entrevista fue tomada el 3 de febrero de 1999. Mi padre fue el purojita Sri Balaram Mishra. Un purojita es la persona que realiza las 16 ceremonias samskaras. Tradicionalmente, los miembros de mi familia han sido los purohitas de los 7 devalayas en Vrindavan. En cada festival, ellos hacen la Puja Abhishek. Mi padre también hace estas ceremonias para Srila Prabhupada. Acompañando a mi padre, primero conocí a Prabhupada en la Radha Damodar Mandir. Antes de que Prabhupada fuera a Occidente, él vivía allí en 2 pequeñas habitaciones. Era Janmastami y había arreglado un gran festival allí. Mi padre fue personalmente invitado por él para realizar las invocaciones Mangalacharana y ofrecer bendiciones en sus funciones. Él había invitado a algunas personas prominentes, incluyendo al gobernador Vishwanath Das de Orilla. Recuerdo que al gobernador le gustaba mucho el bengalí. También estaba muy impresionado en escuchar slokas en sánscrito y los dulces cantos de mi padre. Prabhupada los presentó entre ellos. Vi a Srila Prabhupada mostrarle sus libros y copias hechas a manos al gobernador. Él estaba discutiendo en privado con el gobernador cuando mi padre estaba sentado cerca. Después de eso, me encontré a Prabhupada muchas veces. Solía decirme: «Tú eres el hijo del Purojita allí. Te amo mucho y bendigo para que realices las ceremonias Vaishnavas. Te estoy dando mis bendiciones, así tú puedas perpetuar nuestra cultura Vaishnava». Claramente lo recuerdo diciendo: «Tu familia es la única que hace estas puyas. Te estoy dando las bendiciones, así tú puedas hacer estas cosas amablemente y que tú puedas seguir a tu padre en cada aspecto. Actualmente tú eres mi purojita, pero debido a mi anciana edad, puedo darte estas bendiciones». Cuando él me dio esas bendiciones, sentí una recarga espiritual a través de mi cuerpo entero. Me volví más cercano a Prabhupada en Vrindavan. Estaban planeando cualquier evento, yo le pedía, si estaban planeando cualquier evento, yo les pedía permiso para que Prabhupada hiciera las puyas. Cuando él necesitaba referencias, sin dudar, yo le ofrecía la información a él. Donde sea que fuera, al templo de Radha Damodar, al Sevakunya o al Sringarabad, yo iba a ver a Prabhupada. A veces su puerta estaba abierta, y él solía preguntar: «¿Quién eres? ¿Quién es tu padre?». Sus trabajos escritos solían estar en marcha en aquel tiempo. Él usaba un chauki, una tabla baja. Yo tenía alrededor de 25 años durante aquel periodo, antes de 1965. El lema de Prabhupada era siempre cantar los nombres de Krishna. Él a menudo me decía cómo los nombres de Krishna eran el poder más grande, que el mantra es muy poderoso y puede cambiar tu vida. Todos los demonios se irán de tu corazón. Cuando duermas, cuando vayas a cualquier lado, puedes cantar el nombre de Krishna. Krishna Mantra es el Maha Mantra. Prabhupada estaba siempre cantando. Era muy buen cantante también. Recuerdo cómo solía cantar las canciones en bengalí, a veces solo y a veces juntos a otros Vaishnavas. Su voz era extremadamente dulce. Fui a visitarlo muchas veces cuando estaba en el templo de Radha Damodar. En 1963 o 64, yo era un estudiante en el colegio de Vana Maharaj. Prabhupada solía ir ahí. Vana Maharaj le dijo sobre mí. Prabhupada sonrió y dijo: «Sí, lo conozco, es un chico muy inteligente». Vana Maharaj le dijo cómo yo estaba haciendo un doctorado. Ellos eran amigos cercanos. Yo los escuché hablar solo de Harikatha, nada más. Una vez, cuando volvió por primera vez desde Occidente con sus discípulos, me encontré con él. Como purojita, le ofrecí bendiciones para su prédica. Él dijo: «No es mi trabajo.
Estoy haciendo solo el trabajo de Krishna. Lo visité varias veces en ISKCON. En algunos festivales yo solía recitar el Mangalacharana. También realicé casamientos para los occidentales de acorde al Sat Kriya Sara Samskara del libro escrito por los Goswamis. Prabhupada sabía que yo era el único que podía hacer esto, porque yo había estudiado todas estas cosas. Cuando algunos discípulos vinieron a aprender los rituales del templo, él les dijo: «Tú puedes consultar con nuestro Purojita». Muchas veces, Prabhupada me pidió que enseñara a sus estudiantes sobre los samskaras. Él les hablaba como si les hablara un bebé. ¿Tú entiendes? ¿Sabes el significado? Él trataba de entrenar a estos discípulos para que sean Vaishnavas puros, nunca tomadores de té o ninguna otra cosa mundana, como muchos hindúes estaban haciendo. En el templo Hare Krishna, Prabhupada se enfermó. Entonces, un Kaviraj que vivía en Calcuta, llamado Damodar, lo atendía con un tratamiento. Prabhupada mandó un mensaje a nuestra residencia para llamar a Balaram Mishra. Afortunadamente yo también fui. Prabhupada estaba en su habitación y nos dijo en bengalí: «Baba, nosotros nos estamos quedando en Juhu, Bombay. Creo que tú eres el Purojita que hace el Prana Pratishta para nosotros allí». Mi padre aceptó en hacerlo. Prabhupada le preguntó: «¿Cuándo puedes hacerlo?». Mi padre contestó: «Cuando tú me ordenes, entonces lo haré». Prabhupada le pidió a muchos babas que fueran con nosotros. Mi padre dijo: «Como tú ordenes». Entonces Prabhupada dijo: «Está bien, ahora hemos quedado en que tú harás este prana pratishta en nuestro templo de Bombay». Sin embargo, no más que 3 o 4 días luego de esta charla, nosotros nos enteramos que Prabhupada no estaba más. Más tarde, el templo de Bombay estaba completo y los devotos mayores estaban escuchando aquella conversación grabada entre Prabhupada y mi padre. Ellas escucharon que mi padre sería el Purojita y realizaría el Prana Pratishta. Entonces, ellos enviaron a alguien a Brindavan a que le pidiera a mi padre para que fuera a Bombay para realizarlo. Otros 10 pandit y yo fuimos allí por 5 días. Nos quedamos en la habitación de Prabhupada. De este modo, nuestra familia ha sido bendecida por Prabhupada por tratar de servirlo. Mi hijo, el Dr. Sanjay Krishna, se ha quedado y ayuda en los templos de Prabhupada alrededor de todo el mundo. Si alguien viene, nosotros le enseñamos estas ceremonias Vaishnavas como Prabhupada nos enseñó. A menudo, cuando reflexiono, el rostro sonriendo de Prabhupada viene a mi mente. Él era muy puro, una persona simple y amorosa. Nunca lo vi enojado. Lo vi solo con su hermosa sonrisa en el rostro. En toda mi vida nunca he visto una persona como él. He escrito algunos loka en sánscrito glorificando a Prabhupada. En mi opinión, él es un avatar de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu apareció solo en la India, pero nuestro Prabhupada fue al resto del mundo. El sol siempre crece en el este, pero Prabhupada se levantó en Occidente. El trabajo de Chaitanya Mahaprabhu no estaba terminado, entonces Prabhupada lo hizo. Sriman Prabhupadacharya Fanilal Goswami. Sriman Prabhupadacharya Fanilal Goswami, del templo Advaitacharya en Loy Bazar, ha sido el principal en el colegio PMB en Brindavan por 33 años. Él también fue profesor de literatura inglesa en ese colegio. Mi padre, Gopilal Goswami, fue el muy bien conocido físico homeopático en Brindavan. En los mediados del año 50, conocimos a Srila Prabhupada, quien era en aquel entonces un grijasta viviendo en diferentes partes de la ciudad. Nosotros compartíamos el idioma bengalí y la herencia gaudía. Srila Prabhupada a menudo recibía tratamiento médico de mi padre. Él nunca usó medicina alopática. Él prefería remedios homeopáticos para resfríos y alimentos comunes para el estómago y demás. Él fue educado en este campo y usaba ingredientes muy simples, que eran muy efectivos. Srila Prabhupada venía casi todas las mañanas a tener discusiones con mi padre y muchos otros señores mayores
en la galería de nuestro dispensa. Recuerdo que cerca de las 5 o 6 en punto, ellos solían juntarse y entusiastamente hablaban Harikatha, especialmente sobre Mahaprabhu. Srila Prabhupada solía demostrar que estaba siempre pensando en ir a bordo a esparcir los mensajes del señor Goranga y su Gurudeva. Sin embargo, él tenía intenciones, pero parecía que nadie lo estaba ayudando. Él una vez nos dijo: mi Gurudeva me dará toda la fuerza. Creo que él tiene la fuerza para ayudarme, de todas formas. Recuerdo que cuando regresó a su habitación en el Radha Damodar Mandir, yo lo solía ver parar en la tienda de leche para llenar su pequeño recipiente para cocinar. Él nos decía que raramente tomaban prasada de cualquiera, aún el Mahaprasadam de Radha Damodar. Nosotros los vimos seguir un austero y regulado régimen diario. Él era particular sobre sus prácticas religiosas, incluyendo tomar su baño temprano a la mañana, aplicarse tilak, realizar aratik, hacer sus vayan y yapa por horas, y luego a menudo ofrecía boga a sus cuadros. Me di cuenta cómo él solucionaba sus propios asuntos, y a pesar de que vivía en el templo de Damodar, no estaba muy conectado con ellos. El templo de Radha Damodar era como un refugio de barro en aquellos días. Él cantaba y meditaba por horas todos los días. También lo vi haciendo suaves kirtan y bhajans en el patio, con otros devotos para el Boga Arati. Donde sea que íbamos, podíamos verlo salir de su balcón o de su habitación y afectuosamente nos abrazaba a mí y a mi padre. Siempre sentí que me amaba mucho. A veces veía sus cantos emocionales, tanto en el templo como en el balcón. Tenía profundos sentimientos emocionales y las lágrimas caían de sus mejillas. Vi esto varias veces, pero parecía que él trataba de mantener esas experiencias escondidas. En aquel tiempo, yo era joven todavía y no había interés en la religión. Nunca le pregunté cuestiones filosóficas, pero él solía siempre darme prasadam donde sea que lo encontrara. Especialmente, recuerdo el pera. Él amaba a todos los chicos y siempre les estaba dando dulces. Él también daba una cantidad pequeña de Lakshmi a los niños locales. Él solía darles un pai a cada uno, lo que era la tercera parte de una paisa. Entonces era una moneda muy pequeña, pero por un pai solía conseguir un pote lleno de garbanzo, chana, y también podías comprar una porción de rabri. Él solía distribuir monedas y hacer obsequios entre los niños. En el templo de Radha, los niños sabían que él saldría de sus habitaciones y distribuiría. Entonces se juntaban, esperaban y llamaban Baba, Baba. Él siempre era de muy buen humor y muy ingenioso. Su estilo de hablar era profundo y muy lento, suave y admirable. Su humor era exquisito y él presentaba las bromas de una manera muy inteligente. Era amigo de Ras Biharilal Goswami, Vishwamar Goswami y Gaura Krishna Goswami, todos del templo de Radharaman. Tenía muchos amigos y hermanos espirituales cuyos nombres no los conozco. Yo era un buen jugador de fútbol en mi Gurukula. Una vez realizamos un torneo de fútbol y Srila Prabhupada vino con mi padre y otros amigos a la escuela a mirarme, y amablemente se quedó a mirar todo aquel partido. Era como un miembro más de mi familia. Más tarde fui a Bengal y estudié ciencia, pero cuando vine a casa a Brindavan, a menudo lo encontraba junto con mi padre. Solía juntar mis manos en forma de respeto. Oh, no, 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 él decía, no tienes que hacer eso conmigo. Tú eres un Goswami de la línea de Advaita Gosai, y yo no soy un brahmana, tú eres Prabhu. Él decía eso, pero yo no podía aceptarlo, y yo juntaba mis manos de todos modos. Él era extremadamente humilde. Decía que él quería respetarnos, cuando actualmente era él el más religioso entre nosotros. Cuando yo era joven, él siempre me bendecía, y me preguntaba sobre mis asuntos en la escuela. Yo estudiaba en el Colegio Victoria, en Bengal, y una vez, cuando vine a casa en las vacaciones de verano, le dije que estaba haciendo mis asignaturas intermediarias. Aún todavía recuerdo sus proféticas palabras con exactitud. Luego de permanecer en silencio por unos momentos, me miró profundamente y dijo: «Pero yo creo que tú no puedes continuar tus estudios de ciencia.
Yo estaba en shock al escucharlo, porque yo estaba dedicado a estudiar ciencia y tenía mis planes en hacer una maestría en física. Él dijo, no, tú no harás esto. Yo estaba anonadado. Esto no es posible, porque yo había decidido definitivamente que lo haría. Él dijo, tú verás. Yo lo he dicho y tú lo experimentarás, ya lo verás. Oh, no pude decirles lo que actualmente sucedió luego de eso. Riendo. Mi situación cambió rápidamente. Se volvió imposible para mí mantenerme en la escuela en Bengal. Mi padre me mandó un mensaje y me llamó de vuelta a Brindavan. Había recién pasado mis exámenes, pero tenía que volver. No había ciencia en el colegio en aquel distrito. Le pregunté a mi padre si tendría que ir al colegio a Agra o a otra ciudad. Entonces, consideré tomar un curso en artes y humanísticas con ciencia política, inglés, etc. La vez siguiente que vi a Shila Prabhupada le dije, lo que me has dicho era verdad, ¿cómo sabías? Entonces dime, ¿qué vendrá en mi vida ahora? Este veredicto tuyo ha sido aprobado. Entonces, ¿qué vendrá en el futuro? Él me dijo, paso a paso crecerás muy alto en tu vida aquí, en Sri Vrindavan. Te unirás al curso y serás exitoso en tu profesión. Siempre serás feliz, saludable y satisfecho en tu vida. Aún hoy estoy siempre realizando la verdad de lo que dijo y su misericordia sobre mí. Recuerdo cuando vino de vuelta de América en 1972. Él trajo a algunos discípulos a la Radha Damodar Mandil y les dio pravachan. Yo vine junto con algunos de mis amigos, quienes eran los hijos de los Goswamis, y pusimos algunas preguntas para él. Le preguntamos, ¿son los brahmanas los únicos que pueden celebrar ritos apropiadamente? Inmediatamente contestó que un Krishna Bhakta de cualquier casta que sea sincero es mejor que un brahmana que no haya cumplido sus deberes y votos. Luego le preguntamos de nuevo, díganos, el hijo de una serpiente siempre será una serpiente, una cría de vaca será un ternero. Entonces, nosotros somos descendientes de Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu. Tenemos ese espíritu en nosotros donde sea, ya sea que cumplamos nuestros deberes o no. Él dijo, no, inmediatamente. Dijo, nosotros reconocemos a la persona solo por sus hazañas, no por su nacimiento. Este es el credo de Chaitanya Mahaprabhu. Sus palabras nos convencieron a todos nosotros e hizo una perdurable impresión y diferencia en nuestro entendimiento. Al principio, el templo de Krishna Balaram era como una jungla, y casi todos estábamos temerosos de ir allí. Pero íbamos muchas veces a verlo y a escuchar su prédica. Cuando por primera vez trajo extranjeros, los Brayavasis estaban en contra de él, en darle los mantras y el hilo de Brahmana. Ellos se rehusaron. Casi todos no querían participar en la Bandara, y se rehusaron a tomar cualquier prasadam de su parte. Pero hoy en día, todos los aceptan más y aprecian su bhakti. Cuando nosotros lo conocimos, mientras estaba viviendo en Brindavan, nadie lo reconocía como un santo, y nadie nunca imaginaba que un día él se manifestaría a sí mismo como una de las grandes almas en la tierra. Ahora él tiene el lakh de discípulos y descendientes en cualquier parte del mundo. Este hombre, que parecía ser un vagabundo en Brindavan como otro sadhu, fue realmente un alma bendecida, empoderada directamente por Dios. Él trajo un revolucionario cambio en el campo religioso de toda la humanidad. Creo que es verdaderamente una encarnación de Chaitanya Mahaprabhu mismo. Pandit Krishnadas Babaji. Pandit Krishnadas Babaji es un escolástico sánscrito que vive en Govardhan. Yo era un estudiante en sánscrito a principios de los años 1960. Visitaba a menudo el colegio sánscrito en el Pana Maharaj, que está al otro lado del templo de ISKCON en la actualidad. En aquel tiempo, Srila Swami Maharaj también estaba viviendo en Sri Vrindavan Dham y estaba escribiendo sus traducciones y comentarios en los primeros 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam en inglés. En el colegio había un grupo informal de gaudías locales y estudiantes brayavasis y escritores, quienes se reunían regularmente, cada algunas semanas o cada mes,
para compartir nuestro trabajo y preguntar sugerencias en sánscrito o lo que sea. Yo atendía aquellos encuentros de escritores y también a Srila Swami Maharaj. Así es como por primera vez empezamos a familiarizarnos y amigarnos. Recuerdo lo especial que era su expresión, muy encantadora y lleno de realizaciones también. Era humorístico y afectuoso. Él era tan amable conmigo. Yo era mucho más joven, en todos los sentidos. Me trataba como un pequeño hermano o hijo, siempre alentándome, preguntándome por mi bienestar y compartiendo Harikatha de sus escritos. Él un valioso amigo en aquel tiempo. Aunque sus circunstancias materiales eran entonces tan pobres, siempre parecía ser uno de los devotos más ricos en bendición espiritual. Él era muy letrado y un humilde Vaishnava. Trabajaba con esmero en sus manuscritos y a menudo hablaba sobre la orden de su Guru Maharaj, su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Tengo un especial recuerdo de algo que ocurrió durante nuestras reuniones regulares en el colegio de Vana Maharaj. Él tenía la intención, de alguna manera, de esparcir su conocimiento de Krishna en Occidente, a pesar de los obstáculos. A menudo hablaba de su tarea de servicio y estaba siempre buscando oportunidades de una manera para arreglar su viaje hasta allí. La mayoría de nosotros en aquel tiempo dudábamos de que él pudiera hacer algo semejante. Estaba prácticamente sin dinero, sin sponsors o conexiones. Muchos de nosotros no éramos tan favorables para cualquier hindú que vaya a los países melechas. Entonces no lo animamos. Aún así, él estaba seguro. Recuerdo cómo vino un día lleno de felicidad y excitación. Creo que habían recién terminado su tercer volumen del Srimad Bhagavatam y estaba llevando en sus manos cada uno de los 3 libros. Luego le explicó al grupo cómo tenía que ir a Occidente, de una manera muy dulce. Formalmente preguntó si podían todos, por favor, bendecir sus libros para que fuesen capaces de cruzar el océano y exitosamente esparcir la conciencia de Krishna en aquellos países. Claro que estábamos deseosos de hacer eso. Así que, cuidadosamente, pasó entre nosotros la pila de los 3 libros y nos pidió cada uno que tocáramos con la frente para dar nuestras bendiciones y así lo hicimos. Inmediatamente, luego de esto, él hizo algo memorable. Él explicó con profunda seriedad cómo estos libros, ahora bendecidos, no podían ir a través del océano por sí mismos. Alguien tenía que llevarlos y popularizarlos, distribuirlos apropiadamente al público. Entonces, humildemente pidió con las palmas juntas que nuestra asamblea también lo bendiciera a él, para que acompañara los libros y predicara en su favor. De esta manera nos tomó a todos por sorpresa. Todos nosotros, entonces nos sentimos conmovidos y finalmente les dimos nuestras bendiciones para su misión. Pienso en aquel tiempo lo notable Vaishnava que era, para pedir tales bendiciones y para recibirlas tan maravillosamente. Recuerdo cuando les dimos nuestras bendiciones, sentí una recarga espiritual en mi corazón. Muchos años más tarde, y aún ahora, es fuerte la historia de cómo Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj fue exitoso en llevar nuestro patrimonio y filosofía al mundo entero. Me siento honrado de haber sido una parte tan pequeña de tan glorioso suceso. Sriman Ram Acharya. Sriman Ram Acharya, el Sevaka del templo de Sitaram, cerca del templo de Radha Damodar, nació en Braya en 1952. Las deidades del templo eran 2 largas Salagram Shilas en Vrindavan. Escuché de mi padre cómo Srila Prabhupada solía predicar en el distrito Mathura, en las aldeas de Braya y en toda Vrindavan. A veces, en la mañana, solía pasar por nuestra casa, en este templo, y mi tío solía darle Madhukari. Mi gurú, Mahanta Damodaracharya, y Srila Prabhupada a menudo hablaban juntos. Srila Prabhupada le decía que había 8 casas donde podía ir a pedir Madhukari. Mi gurú aceptó a Srila Prabhupada como un gurú.
Mi asociación personal con él empezó en 1950 y continúa hasta 1965. Mi abuelo era un hombre de negocios. Srila Prabhupada le dijo que él también había sido un hombre de negocios, pero había perdido mucho. Él dijo: siempre reza a Krishna y recuérdalo. Dios siempre te dará ayuda porque Él es el actual proveedor. Él nos daba esta instrucción. Mi padre y yo solíamos verlo y darle reverencias cuando estaba caminando en el Parikram de Vrindavan. Muchos años después, lo vimos cuando daba una de sus caminatas en la mañana en la calle de Delhi por la nueva mandir de ISKCON. Él solía frenar para hablar con nosotros. Le preguntaba a mi padre: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu Thakurjis? Cada vez nos decía que recordemos a Dios y que cantemos el Mahamantra: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Él nos decía que aún si tú estabas enfermo, tu cuerpo no era tan fuerte, debías rezar y recordar el Mahamantra Hare Krishna. Cuando era pequeño, a menudo iba a su puerta en el templo de Radha Damodar y él me daba frutas y prasada. Más tarde, en el templo de ISKCON, recuerdo que me dio un sabji especial con panir. Él me decía que no tomara chili y que no cocinaríamos con chili. Durante sus últimos días, cuando se enfermó, mi padre fue a visitarlo y le pidió por favor que lo acompañara al doctor. Pero mi padre nos dijo cómo, de un modo hermoso y apacible, Srila Prabhupada le dijo: por favor, no te preocupes por mí. Mi doctor es el Señor Krishna. El doctor Braj Dulal Goswami. El doctor Braj Goswami es el hijo de Sri Vanamali Kaviraj. Vive en la Gaura Nagar Colony, en Vrindavan. Primero, vi a Swami Bhaktivedanta en el templo de Radha Damodar en mi niñez. Yo solía ir allí con mi madre durante el tiempo de Kartik. Lo vi como un hombre anciano en el Parikram de Radha Damodar, siempre escribiendo. También lo vi cantando en el Mala. Él le dio unos pocos libros, el Srimad Bhagavatam y el Gita, a mi padre. Tenía mucho afecto con él. Mi padre lo amaba mucho. Recuerdo como un sañás haciendo Madhukari. Una vez Srila Prabhupada le preguntó a mi padre: por favor, traiga a tu hijo conmigo. Pero en aquel tiempo yo estaba muy ocupado en mis estudios y no tenía interés en la vida espiritual. Yo estaba estudiando el sistema ayurvédico en aquel tiempo. Él le dijo a mi padre que hiciera algo bueno para él. Mi padre era de Chittagong, Bangladesh. Entonces eran como miembros de la familia. Él le preguntaba a mi padre por mí. Mis antepasados tenían más de 500 discípulos. Ellos eran gurús por herencia. Pero mi padre no quería eso. Él se volvió un Kaviraj y se trasladó a Vrindavan en 1930. Antes de eso, era un profesor. Ahora soy totalmente un devoto de su sendero de Seva también. Prabhupada era bien tratado por mi padre cuando él se fue a Occidente, la primera vez que viajó. Primero estaba en San Francisco. Prabhupada envió a algunas personas a colectar medicina para tratar la parálisis de su mano derecha. Eso fue en el 66 o en el 67. Él envió una carta y 2 personas vinieron aquí para colectar las medicinas, y ellos se las llevaron a él. Había llevado 2 medicinas con él al médico, suficientes para 15 días o un mes. Luego de esto, vino a colectar más de parte de mi padre. Yo era un niño, pero recuerdo todo esto. Más tarde, Prabhupada le dijo a los devotos que fueran con mi padre por tratamientos. La próxima vez que Srila Prabhupada fue con mi padre fue en 1977. Él nos dijo que pagaba cientos de dólares por tratamientos extranjeros. Muchos doctores y Kaviraj vinieron a ayudarlo, pero todos recordaban a Prabhupada. Oh, Vanamali Kaviraj, mi Purana Kaviraj, el viejo doctor, es mi amigo y debo ir a consultarle. En la mañana siguiente, antes de las 6:30 o 7 a.m., él vino a la despensa de mi padre en Gopinath Bazar con Bhakticharu y Jayapataka Swami, en un auto ambasador color marrón. Mi padre le dio tratamiento por un mes, después del cual Prabhupada nos dijo que él se sentía mucho mejor.
Sin embargo, en la mitad del tratamiento de mi padre, un Kaviraj de Rajasthan vino a pedirle a Prabhupada otro tratamiento por 5 días. Mi padre le preguntó: ¿qué tratamiento vas a dar? Él nos dijo: le daré esto y esto. Mi padre dijo: sí, estas medicinas son buenas y muy efectivas, pero ya verás la edad y la fuerza de digestión de Prabhupada. Si tú colectas la leche de los leones en un pote de hierro, vas a explotar. Necesitas un pote de oro para eso. De otra manera será nocivo. Aun así, el Kaviraj le dio el tratamiento y tuvo un mal efecto. Entonces de nuevo, ellos vinieron a empezar el tratamiento a mi padre. Y de nuevo Srila Prabhupada se sintió mejor. Empezó a tomar medio kilo de jugo de frutas. Antes no podía tomar nada, pero después de un mes él pudo tomar jugos de frutas. Mi padre le dijo que si permanecía por un mes en India bajo este tratamiento, entonces él sobreviviría por 5 años. Mi padre le dijo que no fuera a Occidente, pero Prabhupada le dijo a mi padre: mis devotos me necesitan. Mi padre le dijo: si tú vas allí, no será bueno para tu salud. Pero de todos modos él fue a Londres. Mi padre dijo: ¿por qué irás allí? No será bueno para tu salud. Pero Prabhupada dijo: soy totalmente dependiente del deseo de mis bhaktas. Mi padre solía ir al templo a tomar darshan con Srila Prabhupada muchas veces. No estaba presente en aquel tiempo. Él me contaba que tenía charlas profundas, y recuerdo cómo el auto ambasador solía venir a casa o a nuestra despensa y llevar a Prabhupada al templo. A veces, él se quedaba por 1 hora y media solo con Prabhupada en una habitación privada. Nadie podía entrar. Él me contó varias discusiones religiosas. Por ahí, a veces él también le daba un tratamiento durante estos viajes. Él se sintió inspirado y feliz luego de encontrarse con Prabhupada. Asistí a su ceremonia de separación, Viraja Mahotsava, junto con mi padre. Ambos estábamos muy angustiados en su partida. Mi padre lo consideró como una encarnación de Mahaprabhu. Él siempre decía: solo él pudo haber hecho esta cosa tan grandiosa. Sriman Mathura Prasad. Sriman Mathura Prasad es el Atawala de la tienda enfrente del Sevakunya, cerca del Loibazar. Prabhupada solía tener su ata, la harina, y sus especies de nuestra tienda cerca del Loibazar y el Sevakunya. No recuerdo a Prabhupada nunca haciendo Madhukari en nuestra tienda, pero solía comprar algunas de las cosas que necesitaba a nosotros. Él hacía sus preparaciones muy simples, cocinando y haciendo sus ofrendas en su habitación en el templo de Radharani. Luego regresaba a su trabajo de traducciones y de medicamentos. A veces él, mi padre y yo solíamos sentarnos y conversar. Especialmente, él me hablaba de hacer vayan. Prabhupada solía también darme Nama Prachar, discursos de las glorias del santo nombre. Siempre me predicaba y tomaba el nombre más y más. Decía que no había nada necesario ni valioso en el mundo. Una vez me trajo una bolsa y un pequeño yapamala, y me alentó que cantara regularmente un número de rondas y me puso un contador al lado de la bolsa. A veces me encontraba a Prabhupada en el Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada en Radha Damodar Mandir, cuando íbamos a Parikran. Otras veces solía ver a Prabhupada yendo al Yamuna por un baño. Prabhupada solía ir a Parikran de Vrindavan, especialmente días como Kadashi y Purnima, y yo solía verlo caminar solo. Recuerdo cuando organizó una celebración en Janmastami, en el templo de Radha Damodar, y dio a algunos dignatarios la versión en inglés del libro del Srimad Bhagavatam. Yo le pregunté si me daría uno a mí, pero él se rió diciendo: ¿qué harías con tal libro en inglés? Más tarde, luego de que volvió de Occidente en 1967, me reuní con él en la mandir de Radha Damodar y él me habló afectuosamente. Me recordó que continuara cantando el Mahamantra con deliberación. Yo estaba siempre usando las cuentas que él me había dado. Más tarde me dio uno de sus libros en hindi. Él recordó que yo quería sus libros y los firmó para mí. Aquí está.
Todavía lo tengo conmigo y lo estoy estudiando. Swami Prabhupada me ayudó en mi devoción y aún me sigue ayudando. Sriman Shyamlal Hakimji. Sriman Shyamlal Hakimji, fundador del Harinama Press en Sevakunsha, Vrindavan. Sri Hakimji es un doctor, escolástico y distribuidor local de Gaudiya Granthas, literatura Gaudiya Vaishnava. En el templo de Radha Damodar, Prabhupada estaba traduciendo el Srimad Bhagavatam en inglés. Cuando vino por primera vez a Vrindavan, él se estaba quedando en otros lugares, y luego se trasladó al templo de Radha Damodar. Él estaba traduciendo en inglés los primeros 2 cantos del Srimad Bhagavatam. Durante aquel tiempo yo solía ir a verlo. Cuando tuvo su primer volumen, se lo dio a Lala Bahadur Shastri, el primer ministro de India. Luego, él dejó el stock de los libros conmigo para la venta. Yo estaba vendiendo varias copias del Srimad Bhagavatam para él, el canto 1 en 2 volúmenes. Luego de venderlos, le daba el Lakshma Prabhupada. Siendo el mayorista de la literatura de Gaudiya Vaishnava en Vrindavan, pasaba mucho tiempo con Srila Prabhupada. Recuerdo la primera vez que conocí a Prabhupada. Hice una sugerencia con este punto de vista. ¿Por qué no estás traduciendo otros libros? ¿Qué hay acerca de la literatura de Srila Rupa Goswami? Solo estás dando el Srimad Bhagavatam, pero hay muchos otros, como el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada contestó: si yo diera 3 o 4 libros al mismo tiempo, no tendría un buen efecto a los extranjeros. Si tú le das a una persona un libro, lo recibirá de una manera muy agradable. De otra manera, los extranjeros se confundirán. En esta etapa, ellos pueden confundirse si yo les doy el Gopala Champu o el Govinda Vasya. Ahora, aquellos extranjeros que han tomado sus libros están estudiando aquellos otros libros. Están traduciendo todos los libros Vaishnavas del hindi y el bengalí a muchos otros idiomas. Su prédica está llegando a cada pueblo y aldea. Cuando el templo de Krishnavalanan estuvo terminado, yo fui la primera persona local que lo ayudó a organizar la ceremonia de apertura. En aquel tiempo, le pregunté a Prabhupada qué quería que hiciera. Prabhupada me dijo: quiero que cantes el nombre de Mahaprabhu. No había ganancia o beneficio que él requería para abrir el templo. A él no le importaba un edificio lujoso, pero quería un templo para el Señor. No había motivación material detrás de esto. Él solo quería esparcir el nombre de Chaitanya Mahaprabhu y hacer vayan reales. Él era la persona más increíble que he visto en mi vida. Siempre pensaba que todos los hombres de cualquier lado debieran cantar el Mahamantra Hare Krishna y hacer servicio devocional a Dios. Dr. Vinod Banerjee. El Dr. Vinod Banerjee es el principal en el Colegio Internacional del Hazari Mal Somani en Vrindavan. Nuestra familia es de una larga línea de Vaishnavas bengalíes. Mi abuelo, Sharat Chandra Bondapaya Banerjee, era juez en la alta corte de Calcuta, y mi padre era conocido en Vrindavan, Brajamandala, en Bengal y a través de la India como un extraordinario e inteligente escolástico sánscrito. Él tenía muchos discípulos y tenía la misma edad que Bala Maharaj, quien era su amigo. Srila Swami Maharaj y mi padre eran familiares entre ellos. Recuerdo a Swami Maharaj también. Su personalidad era simple en aquel entonces, y nadie sabía lo gran hombre que era. Él era muy grave y serio. En aquel tiempo vivía en el templo de Radha Damodar. Mi padre a menudo iba a visitarlo allí. En 1960-1962 yo tenía 10 o 12 años de edad. En aquel tiempo, Swami Maharaj vino a nuestro Yaga Mohan, esta misma casa. Nuestro Thakurji era Radha Vinod. Recuerdo que él se sentaba justo aquí, enfrente de la habitación de nuestro templo, y se unía a los Vayan y Kirtan con nuestra familia. Después de eso honraba el prasada. Tenía la tradición de sostener Kirtan en Mahakranti, el último día del mes.
Todos podían cantar de las 6 a.m. a las 6 p.m. Recuerdo que a veces asistía. Srila Swami Maharaj era definitivamente letrado en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. En aquellos días, él consultaba a mi padre cuando había escrito muchos de sus libros. Los recuerdo estudiando juntos. Ellos analizaban los slokas en sánscrito y significados de palabras de maneras profundas. Ellos compraban sus manuscritos en inglés también. Más tarde, él asombró al mundo entero con su versión en inglés del Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Una vez, Swami Maharaj le pidió a mi padre: por favor, ven conmigo cuando vaya a predicar a América. Sin embargo, mi padre se negó. En toda su vida, mi padre tenía la determinación de no dejar Vrindavan. Él era ortodoxo y estaba concentrado en conservar su cultura. Cuando Swami Maharaj regresó de Occidente, muchas de las personas estaban muy preocupadas por mezclarse con los extranjeros, pero nosotros no. Nosotros sabíamos de la predicción de Mahaprabhu. Mi padre estaba feliz de que Swami Maharaj hubiera hecho discípulos occidentales y que ellos estuvieran viniendo a India. Srila Swami Maharaj había creado definitivamente la historia por su asombroso logro.